En cuanto a la base, la bóveda, la base, vean ustedes, tenemos una base endocranial y tenemos una base exocranial, porque uno lo puede mirar por arriba y otro lo puede mirar por abajo, a la base del cráneo. En la base del cráneo interna tenemos pues ahí la zona endocranial donde se va a alojar el cerebro internamente. Vamos a tener tres áreas, un área anterior, un área media y un área posterior. ¿Cómo se llaman esas áreas? Fosas. Fosa anterior, fosa media y fosa posterior. En cambio, en la base exocranial tenemos acá, vean ustedes, un tanto diferente a la base endocranial. Acá en la región externa de la base de cráneo vamos a tener también, así como tenemos tres fosas, en la base exocranial vamos a tener tres regiones. Una región anterior, una región media y una región posterior. La región anterior se denomina facial, la región media se denomina yugular y la región posterior se denomina occipital. ¿Y cómo se hacen esas subdivisiones? Esas subdivisiones se hacen en base a un trazo de líneas imaginarias. ¿Y cómo son las líneas imaginarias? La primera línea imaginaria anterior que corresponde a qué? A una línea bisigomática. Una línea bisigomática. Entonces, esa línea bisigomática va de un arco cigomático izquierdo hacia el otro. De esa línea imaginaria hacia anterior va a ser la parte anterior, la parte bisigomática acá. Desde acá hasta acá, de aquí hacia adelante, vamos a ver la región anterior. Y la otra línea que está detrás de esta línea imaginaria bisigomática, vamos a tener otra línea que va de ambas apófisis mastoides, o sea, una línea posterior también imaginaria. Entonces, entre estas dos líneas vamos a tener la fosa tilia o yugular. Y detrás de esta línea imaginaria posterior vamos a tener la región occipital. Entonces, de esa manera hacemos una subdivisión también de la base exocranial. Vean ustedes, acá tenemos la base de cráneo, esta es una base endocraniana. Ustedes lo saben, la fosa anterior está dada por frontal, está dada por el etmoides y el esfenoides. La fosa media está dada por los parietales, el temporal, y la fosa posterior está dada por el hueso occipital. Entonces, eso ustedes tienen que reconocerlo y qué huesos están formando estas fosas. En la base externa, como les estaba señalando, en la base externa exocranial, acá tenemos, vean ustedes, las líneas imaginarias que les estaba mencionando. La primera es la bisigomática, son líneas imaginarias, que aquí es anterior, tenemos la región anterior, y la otra línea bimastoidea es otra línea imaginaria. O sea, tenemos la región anterior, la región media y la región posterior exocranial. La región anterior es una zona anterior que denomina facial, la zona media, o la región media, se denomina yula, y la región posterior, zona posterior, se denomina occipital. Entonces, de esa manera, uno puede identificar tanto la base endocranial como la base exocranial. En la zona media, por ejemplo, acá en la zona media, en esta zona que vamos a tener parte del agujero occipital, el agujero rasgado anterior, el agujero oval, el agujero yugular. Entonces vean ustedes, son estructuras que vamos a notar en la exobase, o sea, en la zona media exocránea. Entonces, en la zona occipital, en la zona exocranial, occipital, exobase, exocranial, en esta zona que vamos a tener el agujero occipital. O sea, digamos, el agujero occipital se comparte también con la fosa media, con la zona occipital. Compartido. ¿Por qué? Porque la línea media pasa por esta zona de, no es exclusivamente de la zona occipital. Vamos a ver las propias apófisis mastoides, vamos a ver la ranura digástrica, el código del occipital y el conducto auditivo externo. Entonces son estructuras
ustedes tienen que identificar en la base endocranial como en la base extracranial. Vean ustedes, son los cortes que se hacen de estructuras óseas reales de cráneos. Vean ustedes para identificar la bóveda, identificar la base. Tenemos la base, tenemos la fosa anterior, fosa media, fosa posterior. De igual manera, lo que le estaba diciendo, que la base extracraneal, muchas veces el alumno toma hincapié en la fosa endocranial. Dice, no, la fosa de fosa. Y cuando les preguntan sobre la base extracraneal, el alumno, como si que no existiera eso, porque no lo ha leído. Entonces estamos haciendo un recordatorio que también el alumno tiene que conocer la subdivisión de la base extracraneal. El cráneo óseo, como ustedes ya saben, ya somos una caja pues, herméticamente cerrada, de forma ovoidea, que tiene una capacidad de 1400 a 1500 centímetros cúbicos. Se divide en bóveda y base. Y la base, por la base endocranial y la base exocranial. El exocráneo, o sea, la cabeza sí, la parte exterior del exocráneo, uno lo puede apreciar de forma vertical, o sea, de arriba. Si yo lo miro al cráneo de arriba, yo lo miro de la zona anterior, yo lo miro de la zona posterior, la zona lateral o la zona basal. Entonces yo el cráneo lo puedo tener en esas eh, divisiones, en esas visiones que se denominan en la literatura normas o visiones. Entonces a uno lo pueden poner en el plano o en la norma anterior. Eso craneal que ven en la norma superior que ven en la zona o norma occipital que veo. Es una forma para poder identificar el exoplano. Entonces, acá tenemos ya las diferentes regiones con lo que está contenido en la base endocranial que tenemos en la fosa anterior. Como he dicho, hueso frontal, la lámina cribosa del etmoides y las alas menores del esfenoides. Entonces, eso tiene que estar claramente por ustedes. Acá no puede haber errores en ustedes que les colocan un alfiler por acá y tienen que identificarlo plenamente. En la región media, o sea, en la fosa media, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el agujero óptico, la fosa orbitaria, ¿no? Y la fosa de la silla turca, las hendiduras femorales, las alas mayores de los fenoides, el agujero redondo, mayor y menor, el agujero oval, el agujero rasgado anterior. Tenemos en esta zona de entonces redondo mayor, oval y espinoso o redondo menor y el agujero rasgado anterior. Entonces la hendidura espinal está por acá, en esta zona. Por acá está el agujero óptico, el agujero óptico. Entonces, dar cuenta, son estructuras que tienen que ustedes identificarlos con precisión. En la parte posterior tenemos el agujero humano, el conducto auditivo interno y el agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior. Estas cosas que contienen, cosa anterior, vamos a tener el agujero ciego. ¿Qué pasa por ahí? La vena ciega que corresponde al plexo venoso de la órbita. En la hendidura, en la zona etmoidal, los agujeros etmoidales anteriores, que son etmoidales, vamos a tener ramos del nasal, ¿no es cierto? Ramos del nasal. Y también en el agujero etmoidal posterior tenemos la arteria etmoidal posterior, nervio esfenoidal y en la lámina cribosa del etmoides vamos a tener al nervio olfatorio, nervio olfatorio. En la fosa media, que vemos el agujero óptico, que vamos a encontrar acá, nervio
segundo par craneal, la arteria otálmica. En la fosa orbitaria superior o hendidura esfenoidal. ¿Qué vamos a ver por ahí? Vamos a ver varias estructuras. Nervio nasal, frontal, lacrimal, que son ramas del B1, del B1. ¿Qué más vamos a ver ahí? Vamos a ver al motor ocular común, al tercer par. ¿Qué más vamos a ver por ahí? El cuarto par. ¿Qué más vamos a ver por ahí? El sexto par. ¿Y qué más vamos a ver por ahí? La vena otálmica superior. La vena otálmica superior. En la fosa o hendidura esfenomaxilar, ¿qué cosa vamos a ver? El B2, la arteria infraorbitaria y la vena otálmica inferior. ¿Qué más? El agujero redondo mayor. Pasa por ahí el B2, el maxilar. El agujero oval. ¿Qué pasa por ahí? El B3. ¿Qué pasa por ahí? La arteria menor y el medio petroso menor. Por el redondo menor, que vamos a ver, la arteria meningia media y ramos meningios del B3. Por el agujero rasgado anterior, medio petroso mayor y medio petroso profundo. El conducto carotídeo que vamos a ver por ahí, arteria carotídea, los plexos carotídeos, y que vamos a ver por ahí en la fosa posterior, el rasgado posterior, de lo que corresponde a la arteria yugular, y qué más vamos a ver por ahí, el noveno, el décimo y el oceopar y la vena yugular. ¿Qué más vamos a ver por ahí? El seno petroso inferior, la arteria meningia posterior, el seno sinovial. ¿Qué más vamos a ver por ahí? El conducto auditivo interno. ¿Qué vamos a ver por ahí? ¿Qué va a pasar por ahí? El séptimo par craneal. Su intermediario de Wisber. ¿Qué más vamos a ver por ahí? El octavo par craneal. La arteria auditiva externa. El conducto del hipogloso. ¿Qué más vamos a ver ahí? El 12 par, la arteria condil anterior y el agujero condil anterior que vamos a ver por ahí, la entrada del conducto del hipogloso y el agujero y conducto condilio posterior, que vamos a ver por ahí la vena condilia posterior y lógicamente el tremendo agujero que corresponde el agujero magno, que va a ir el bulbo raquídeo, las arterias vertebrales y espinales, ramas ascendentes del nervio hipogloso mayor. Entonces son estructuras que ustedes van viendo acá que están pasando por esas regiones. Básicamente en la base del cráneo, vean ustedes, tenemos aquí al, siempre de adelante hacia atrás. En esa secuencia, si yo estoy viendo en la fosa anterior, tengo que ver que en la fosa anterior voy a tener qué cosa. El primer par craneal, nervio olfatorio, la lámina cribosa de memoria. ¿Qué más voy a tener por ahí? El nervio óptico, el agujero óptico, el segundo par. ¿Qué más voy a ver en la fosa media? En la hendidura esfenoidal. ¿Qué voy a ver por ahí? Tercero, cuarto, sexto par. ¿Y qué más vamos a ver por ahí? El B1, la primera rama, ¿cierto? La primera rama. Y seguimos, vean ustedes, vamos a tener en el agujero redondo mayor y el agujero oval en el B3. ¿Y qué más vamos a ver? Siguiendo en la parte posterior, vamos a ver el B7, el B8 por el conducto auditivo interno y por el agujero redondo posterior. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el noveno, el décimo, el onceavo par. Y por el agujero condilio vamos a tener qué cosa, el doceavo par. Entonces son los nervios que van a estar saliendo por la base del cráneo, tanto en la fosa anterior, la fosa media, como en la fosa posterior.
¿Y qué vasos intracerebrales? O sea, van a entrar. Tenemos la arteria carótida, la arteria vertebral. Esta arteria carótida y la arteria vertebral van a formar el famoso polígono de Wills. ¿Para qué? Para dar irrigación aquí al cerebro. ¿Y qué cosa va a salir del cráneo? De la zona interna va a salir la vena yugular por el agujero perforado posterior. Entonces son estructuras que ustedes no se pueden olvidar, que deben tener presente. ¿Qué más tenemos que ver en el cráneo óseo? Los puntos craniométricos. Estos puntos craniométricos son estructuras que se tienen que identificar en el cráneo óseo. En la norma vertical, o sea, superior, en la norma de la parte de arriba, ¿qué puntos craniométricos están de verde? Acá vean ustedes, de adelante hacia atrás. Tenemos el brenma, el vértice, la parte de la cúspide más superior y la zona lambdoidea. Entonces tenemos en la norma vertical, en la norma frontal, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Qué puntos craniométricos tenemos? El más superior, la glabela, el nacio, el nasal superior, el nasal inferior, el alveolar superior, el alveolar inferior y el metomeano. Estos son puntos craniométricos en la zona de la norma frontal, o sea, delante. En la norma vertical de arriba, estos son los puntos craniométricos. Y en la parte lateral, vean ustedes los puntos craniométricos que tienen que identificarse. Tenemos el estepanión, el terión, el datrión, el cigomático malar y el gonión. Y posteriormente tenemos que el asterión. El asterión. Este asterión es punto de osificación de quién? Del temporal, del parietal y el occipital. El asterión es punto de osificación de quién? Del frontal, del esfenoides, del temporal y del parietal. 4 huesos hay en el vaso. Esa es en la norma lateral. En la norma basal de abajo, ¿qué puntos craniométricos vamos a ver? De adelante hacia atrás, el vacío, el opistión y el ilion. Entonces, esos son los puntos craniométricos que ustedes tienen que conocer e identificar en el cráneo óseo. Entonces, acá están los puntos craniométricos que estamos señalando. Los puntos craniométricos en la línea media, ya en la línea media superior, anterior y basal, lo de verde, lo que ustedes acá, la línea media. Y tenemos punto metoniano, alveolar inferior, alveolar superior, el espiro nasal, el nación, el alveolar, dreno, el vértex, la androidea, inión, opistión y dilación, o sea, de adelante, anterior hacia arriba, hacia atrás, y seguimos hacia la parte posterior basal. En los puntos laterales, vean ustedes, tenemos el gonión, el lacrión, el malar, el estefanión, el terión, el asterión. O sea, todo lo que vamos a ver en la parte lateral. Entonces son los puntos termométricos que ustedes tienen que identificar y conocer. Esto ya lo hemos mencionado, lo que hemos visto en la base del cráneo, ¿no? Que está constituido, qué forámenes hay y qué pasa por esas regiones. Igual acá, en cosas craneales, vean ustedes los diferentes elementos en cada uno de ellos, sus límites, que en la base exocraneal también lo hemos señalado, cómo se subdivide y qué cosas vamos a ver por ahí. En la vista basal o inferior, ¿qué agujeros hay? De adelante, de atrás, tenemos el palatino anterior, el palatino mayor, palatino menor, el agujero regular anterior, el agujero oval, el redondo menor,
el orificio externo del conducto carotidio, el rasgado posterior, el estilomastoideo, el condilo anterior, el condilo posterior y el agujero magno. ¿Qué falta? Que no sale por ahí el agujero redondo mayor. El redondo mayor no va a salir por la base exocranial. Pregunta del examen. ¿Por qué? Porque ese agujero no se va a poder identificar en la base exocranial. En la base endocranial, vean ustedes los diferentes estructuras y elementos identificados y lo que está pasando por cada uno de estos forámenes, que eso básicamente ustedes ya tienen que identificarlos y conocerlos plenamente, porque seguramente se les va a poner a ustedes un alfiler en alguno de estos forámenes en el examen y ustedes tienen que identificarlos, qué estructura corresponde y qué elementos nerviosos o vasculares están entrando o saliendo por ese foramen. Vean ustedes, este es un cadáver, una necropsia. Yo, antes de trabajar en el Hospital La Mercedes, también trabajé en medicina legal, porque yo tengo la especialidad también en medicina legal, trabajé en medicina legal un buen tiempo, hacía necropsias. Vean ustedes cómo es el cráneo abierto sin masa encefálica. Tenemos la fosa de fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Ustedes dirán, ¿dónde están los forámenes? ¿Por qué? Porque está cubierto por la membrana que se llama dura madre. Esa membrana meningia que se adhiere al hueso, de donde se saca el hueso, por eso le puedo imagen. Acá se puede ver los forámenes, acá no se ve, pues está tela blanquecina que se llama dura madre, que está totalmente adherida hacia el cráneo, y envuelve a las estructuras que están atravesando estos forámenes. Aparentemente parece que no hubiera forámenes, pero si uno retira la dura madre, esta membrana está totalmente adherida al hueso. Y estas zonas, estos surcos que corresponden a la arteria meningia media, no lo vemos acá. Entonces, al lesionarse, entonces va a sangrar entre el hueso y la dura madre de esta región. A eso es lo que se denomina el hematoma epidural. Epidural. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a ocupar espacio, lo va a presionar a la masa encefálica, a la masa encefálica. Entonces, de tal manera que hace presión y aumenta la presión intracerebral y ocasiona los famosos signos y síntomas de tipo neurológico en el paciente. Por eso es importante que ustedes conozcan la anatomía, porque les va a permitir identificar signos y síntomas en el paciente de tipo neurológico, básicamente, sin necesidad de que sean especialistas. Entonces, después diga, bueno, yo no voy a interesarme mucho en la cabeza porque no voy a ser neurólogo, no voy a ser neurocirujano. No se trata de que seas especialista, por eso tienes que estudiar la anatomía, no, sino que para tu conocimiento general. Uno cuando termina de la universidad, ¿cómo sale? Como médico general. Por lo tanto, como médico general, te permite que puedas tener una visión de toda la integridad del cuerpo humano. En la base isocranial, igual lo que estamos diciendo, lo que se va a ver y lo que se tiene que identificar plenamente. Vean ustedes acá cuadros específicos, lo que ya hemos mencionado, la base isocranial, las diferentes estructuras que ustedes tienen que identificar. Por eso yo siempre recalco, ustedes siempre se basan más que todo a la base endocranial y ni siquiera la tienen en cuenta a la base exocranial. Y muchas veces en los exámenes vienen preguntas,
de la base extracranial y el alumno se queda, pues, ¿por qué la base extracranial? Y yo, dice el hombre, más me he inclinado a la base endocranial, pero me preguntaron de la base extracranial. O sea, la base extracranial es importante, que también ustedes deben darle la misma atención y conocimiento de la base endocranial. ¿Qué estructuras vamos a encontrar? Vean ustedes los diferentes forámenes que vamos a ver, el agujero varal, pues está pasando por ahí, el agujero redondo menor, el agujero carotídeo, la fosa yugular, la cresta yugular, el agujero esquilomatoideo, el agujero condilo anterior, lo que vamos a ver en esta zona exocranial. ¿Qué más tiene que identificarse en la base endocranial? En la base endocranial, la fosa del ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser aquí corresponde al medio trigémino. Entonces, ¿dónde va a estar alojado ese ganglio en esta zona de acá? Acá. Y de acá va a dar sus ramas B1, B2 y B3. O sea, va a estar acá en esta zona, ahí ubicado. ¿Qué más vamos a ver? Tener que ver el tegmen tímpani en la porción petrosa del hueso temporal. ¿Qué más vamos a ver? Es el techo de la cavidad tímpani, el tegmen tímpani. ¿Qué más vamos a ver ahí? La eminencia arcuata. Eso siempre se les pregunta con un alfiler ahí. El ganglio, la fosita del ganglio de Gasser que corresponde ahí, y le ubiquen el tegmen tímpani, la eminencia arcuata. Son estructuras que se le va a poner ahí con un alfiler y una plastilina. ¿Qué cosa es eso? El alumno va a decir, no, esa es la porción petrosa del hueso temporal. Mentiras, se le está señalando, identifique la fosita de gases, por ejemplo, el tegmen tímpani o la eminencia arcuata, el hiato de Falopio. Son estructuras que tiene que identificarlas en el hueso temporal, la porción petrosa del hueso temporal. Eso no olvidarse. Tegmen, la porción de ganglio de Gasser y la eminencia arcuata. En la base posterior, exocranial, que tiene que identificar el alumno, la línea culo-occipital superior, que ese alumno no lo sabe identificar, la línea culo-occipital inferior. Entonces, esas estructuras tiene que conocerlas plenamente. La prominencia occipital externa tiene que identificar, porque se les coloca ahí una plastilina con un alfiler. El alumno dice, no, es el hueso occipital, no es el hueso occipital. Hueso occipital, groseramente, no te van a preguntar, hijos, sino te van a preguntar una cosa específica. Así como lo estoy diciendo, en la zona endocranial, te van a identificar, por ejemplo, el tegmen tímpani, y alguno se va a confundir, no, es la porción petrosa, mentira, es el tegmen tímpani, se le está sellando. Ahí está, vean ustedes, acá, se le puede poner un alfiler por acá, ganglio de Gasser, tegmen tímpani, acá, que le dijimos, que se olvidan, eminencia del 4, la eminencia del 4, no olvidarse. Entonces vean ustedes la diferencia que hay en la zona exocranial como en la zona endocranial. Entonces le señalan la porción petrosa del hueso temporal en la región exocranial, no hay la porción petrosa. Ustedes van a estar pensando, ¿dónde está el tema tímpani? ¿Dónde está la eminencia de la eminencia arcuata? ¿Dónde está la cosita de gasa? ¿No? En la base exocranial no la van a ver, la van a ver en la base endocranial. Bien, eso es lo que corresponde a la parte craneal ósea, que tienen que conocerlo. La parte de las regiones superficiales que hablamos nosotros en la clase de este lunes, hemos hablado
En el cráneo vamos a tener pues piel, aponeurosis, periósteo y hueso. Y debajo de eso, de las famosas membranas meningias que están internamente del cuerpo. Eso es lo que vamos a ver en el cráneo. O sea, el cráneo está cubierto por piel, aponeurosis epicraneal en la zona del cráneo, el periósteo y el hueso propiamente dicho. Abrimos esas estructuras por los cortes de esos que estábamos viendo para sacar el cerebro y vamos a ver toda la estructura interna, fosa anterior, fosa media, fosa posterior. Y externamente, vean usted, internamente la famosa, el arco longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, los senos venosos que van a drenar internamente a la vena yugular. Ven ustedes la voz del cerebro, que va a dividir ambos hemisferios, lo que se va a ver internamente. Y externamente, lo que les decía, una parte de las regiones superficiales de la cabeza, los vasos, vamos a ver qué cosa, los músculos de la mímica, que lo estamos significando en esta zona, los músculos de la masticación, las arterias y los nervios que están muy vascularizados en la región de las regiones superficiales de la cabeza. Los nervios que vamos a ver corresponden al nervio trigémino y al nervio facial que va a inervar los músculos de la mímica y el nervio trigémino que va a dar la sensibilidad a la zona de las regiones superficiales de la cabeza. Y vean ustedes los senos venosos, lo que decía, seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, que se van a unir en la famosa prensa de Erófilo, el seno simoideo, y van a drenar todos ellos en la vena yugular interna. Y el seno cavernoso, que lo tenemos en esta zona, que les decía a ustedes, que acá tenemos el plexo pterigoideo, donde vamos a poder llevar una infección de la cara hacia la parte interna. Vean ustedes, y rápidamente una infección se puede generalizar intracerebral. Lo que decimos el triángulo de la muerte o triángulo de Filatov, que hablamos en la región, perdón, en la clase. Bueno, estos son los cráneos de los niños que no han llegado a la hospitalización completa, donde vamos a ver los huesos y las fontanelas correspondientes. ¿Qué más? Pues ustedes saben que el cráneo tiene diferentes formas, ¿no es cierto? Y para identificar esas formas hay unos diámetros, el diámetro transverso, biparietal, el diámetro longitudinal antero-posterior fronto-occipital y el diámetro vertical, que es de arriba hacia abajo. Entonces, para hacer un índice craneal, el diámetro transverso lo multiplicamos por 100 y por el diámetro longitudinal. El diámetro transversal, el diámetro longitudinal por 100 por el diámetro transversal, sobre el diámetro transversal. Y el diámetro vertical, el índice del diámetro vertical, el diámetro longitudinal por 100 por el diámetro vertical, o sea, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y eso nos va a permitir, esos diámetros, nos va a permitir que nosotros podamos identificar, por ejemplo, qué tipos de cráneo es un normocéfalo, un dolicocéfalo o un braquicéfalo. Ahí está, según el diámetro longitudinal. Y según el diámetro transverso, el tipo de cráneo puede ser normocéfalo o acrocéfalo. Pregunta de saber. Según el diámetro transverso, los cráneos son normocéfalo y acrocéfalo. Y según el diámetro longitudinal, los cráneos pueden ser normocéfalo, también dolicocéfalo o braquicéfalo. Vean ustedes, normocéfalo, dolicocéfalo, braquicéfalo y acrocéfalo. Y según el tipo de diámetro vertical, tenemos al normocéfalo, el
turricocéfalo y el platicéfalo. Y según cráneos, según los tamaños, entonces uno puede identificarlos, un normocéfalo, macrocéfalo grande o microcéfalo. Entonces, según ya los tamaños en su conjunto de todos los diámetros, un cráneo normal, un cráneo grande, macrocefálico, o un cráneo pequeño, microcefálico, cuando estos diámetros, ya sea transversal, longitudinal o vertical, son menores a lo normal, estaríamos en un microcéfalo, y son más grandes de lo normal, tenemos en un macrocéfalo, y están dentro de los parámetros normales, estamos en un normocéfalo. Entonces vean ustedes acá, ya es una eh, diapositiva donde uno puede fácilmente identificar estas estructuras craneales, donde podemos ver los músculos masticatorios que hablamos en la clase, el músculo temporal, el músculo macetero, y sacamos esto en profundidad en esta retazona, vamos a ver a los músculos pterigoideos, medial y lateral. ¿Y qué más vamos a ver? Las estructuras dentarias que corresponden al maxilar inferior y maxilar superior. Vean ustedes acá la base endocraneal, fosa anterior, fosa media, fosa posterior. Vean ustedes acá los diferentes forámenes que ya hemos señalado. Y acá vean ustedes ya al sacar de la masa encefálica, vean ustedes esta membrana blanquecina, donde es la dura madre, los forámenes y las estructuras que están pasando por ahí en la fosa anterior, el nervio óptico, eh, ramas del B1, el B2 y el B3 que tenemos en la hendidura esfenoidal, el agujero redondo y el agujero oval. Vean ustedes acá, tenemos al nervio trigémino, y donde asienta acá en la cosita del gas, el ganglio del gas, que está asentando ahí en la porción ventrosa del temporal y dando sus tres ramas que van a ir a la zona para salir hacia afuera y inervar la piel de las regiones superficiales de la carne. Entonces tenemos el nervio trigémino, lo ven ustedes, y tenemos acá otra estructura que lo tenemos por acá, importante, es el nervio facial, que va a dar la inervación de quién, de los músculos de la niña. El cráneo, viéndolo, diferentes estructuras, y vean ustedes por esta zona supraorbitaria del hueso frontal, donde va a salir el B1 para inervar la parte de la región superficial de la cara, el infraorbitario, donde va a salir el B2 por esta zona para inervar la piel de la zona B2 de la cara, de la región superficial de la cara, y el B3 por el agujero mentoniano, que va a salir la parte para inervar esta zona. Entonces, B1 sale por el agujero supraorbitario, B2 infraorbitario y B3 mentoniano. Entonces, de esa manera ya tenemos la emergencia hacia la superficie de la piel del nervio trigémino. En cambio, el facial sale por esta zona, ¿no es cierto? Para inervar a los músculos de la niña. Vean ustedes acá la parte endocranial y la parte exocranial. La base exocranial y la base endocranial, lo que ya hemos señalado. Y acá, de igual manera, la bóveda, la base y la bóveda. Y acá las estructuras de las regiones superficiales de la cara, los músculos, los vasos, las arterias de la región. Y vean ustedes acá la base esocranial, perdón, endocranial, las estructuras que hemos señalado, lo que le decía, el tegmen timpani, la eminencia arcuata, la fosita del gránulo de Gasser. Eso no deben olvidarse, porque eso se les va a preguntar de cajón en la base cuando se le realizado el examen práctico de cráneo. Y en la base exocranial, lo que ya hemos venido señalando, y
Vean ustedes cómo hacemos la disección de esas regiones superficiales de la carne. Y él se van identificando los músculos de esta región, los nervios. Vean ustedes la glándula parótida, las ramas del nervio facial, tenemos la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, mandibular y que viene acá la cervical, la vena facial, la arteria facial, que son ramas de la carótida externa, los músculos que se denominan de acuerdo a la región donde se localizan. Vean ustedes acá, se va disecando y se va tratando de identificar las estructuras que hemos venido señalando, cómo se delimitan las regiones y se va haciendo la disección respectiva, sacando la piel, tejido solar subcutáneo, se va disecando de manera eh, minuciosa y tratando de identificar vasos y músculos de las regiones superficiales de la cara. Se va profundizando y se va identificando pues las ramas diferentes de la arteria facial, los nervios, ¿no? Y los músculos que corresponden a la región escapular. Vean ustedes cómo se están identificando las diferentes estructuras de las regiones superficiales de la cara. Lo ideal sería hacerlo esto en el cadáver, pero tenemos cadáveres ya son de bastante tiempo que se lo está pasando de promoción en promoción y no se puede hacer esa disección porque ya también son de estructuras totalmente secas. Entonces, para hacer esta identificación, tiene que ser un cadáver reciente donde se puede hacer la disección y encontrar estos elementos que estamos señalando. Vean ustedes como acá tenemos la emergencia del B2, acá tenemos la emergencia del B1, y perdón, del B3, en esta zona foramentoniano, infraorbitario y el agujero supraorbitario que tenemos en esta zona. Vean acá los músculos de la masticación, el temporal, el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial que están en la zona más profunda. Vean ustedes los músculos de la masticación. Y acá los nervios que estamos mencionando, cómo se ubican en las diferentes regiones de las regiones superficiales de la cara, B1, B2, B3, que se van a anastomosar con los nervios de la región cervical. Los músculos superficiales de la cara, el nervio B1, B2 y B3, cómo se hace la emergencia. El nervio facial, que sale de la profundidad de la glándula parótida, tenemos el temporal, el cigomático, el bucal, el mentoniano y el cervical. Y acá los músculos de la masticación, temporal, macetero, internamente los pterigoideos. Y no se irriga las arterias de la arteria maxilar interna y nervios del B3. El B3 que tiene raíces motoras es nervio mixto el trigémino a través de su tercera rama. La articulación temporomandibular, que hemos señalado, pues su cápsula, sus ligamentos, ¿no? Su disco articular, su cápsula interna y sus ligamentos, ¿no? Que le dan estabilidad, lo que estuvimos hablando a ustedes en la clase. Y vean ustedes el nervio trigémino, cómo se anastomosa el nervio B1, el B2 y el B3, cómo se anastomosa en el cuero cabelludo. Por eso les decía a usted, frente a un problema de dolor, es el nervio trigémino que está unido, o un diente en mal estado, miren el nervio trigémino, como lo va inervando, y eso va a ser el estímulo para que ese nervio se pueda conectar con los demás de cualquier parte del cuerpo humano. Los vasos arteriales y venosos en gran cantidad, la arteria facial, vean ustedes sus ramas que da para innervar toda la región de la región superficial de la cara, las venas que retornan y tenemos acá la conexión de la vena otálmica superior, la vena otálmica inferior que van al seno cavernoso y la vena facial profunda que van al seno pterigoideo. Y eso va a formarse el triángulo de la muerte.
Los nervios, vean ustedes los nervios y cómo se comunica. Miren el nervio trigémino, el bulbo raquídeo, tiene una gran, por eso que se comunica con todo, ya tiene comunicación con la médula espinal y se comunica con todo el organismo. Nunca se olvide, un problema doloroso del paciente está involucrado el nervio trigémino. Piensen en el nervio trigémino. Y despacito piensen en los dientes. Hacemos una disección, como decía, es un cadáver que estaba haciendo la necropsia. Esto soy yo, lesión de la necropsia, como se hace la apertura, la disección, vean ustedes se saca el temporal, cuero cabido, y tenemos el cráneo óseo, y se hace el corte, vean ustedes, se hace el corte del cráneo óseo, y se saca la masa cerebral, y tenemos la base endocranial, fosa anterior, fosa media, y atrás, fosa posterior, y masa encefálica que se está extrayendo de la forma como eso es un cadáver reciente. Un cadáver reciente así se puede identificar los músculos de la cara, de las regiones superficiales de la cabeza. Y, y estas son imágenes de figuras sacando todo. Ya tenemos, vean ustedes acá los vasos y la masa encefálica. Eso es lo que tienen que ustedes conocer, identificar fácilmente en esta región. Bueno, eso es lo que les traía a ustedes para tratar de complementar por la parte teórica como un elemento de la práctica. Con esto creo que he hecho un resumen práctico, didáctico, para que sea entendible por ustedes. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Hola, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Todo correcto, doctor. Muy bien. Entonces, Doctor, dejamos ahí la comunicación y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. El material lo voy a compartir por su delegada para que les pueda facilitar a todos ustedes. Un abrazo para todos y muy buenas noches. gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Listo?